Hola jóvenes, les habla la profesora Verónica Lazo del curso de lenguaje y en esta oportunidad vamos a continuar desarrollando los ejercicios propuestos para la semana 6 para este ciclo 2017-2. El tema es acerca de la tildación y vamos a responder la pregunta 1 que dice marque verdadero o falso de acuerdo a las tildes. Alternativa A. Se coloca en todas las palabras sobresdrújulas. Recordamos que siempre las esdrújulas y sobresdrújulas llevan tilde de acuerdo a cómo estén escritas. Eso es verdadero, ¿no? Siempre llevarán tilde estas dos palabras, este tipo de palabras, y entonces vamos a marcar aquí verdadero. En B, algunas palabras monosílabas las pueden llevar, eso también es verdadero, ¿no? Por ejemplo, tenemos la palabra él, la palabra tú, que son monosílabas, por eso, por ciertas reglas, porque existen otras palabras homónimas, llevan tilde. C, todos los adverbios terminados en mente la llevan. Bueno, eso no es cierto, ¿no? Porque no todos los que terminan en mente la llevan, solo aquellos que, estando en sus palabras primitivas, como es la palabra frágil, que es una palabra básica de la cual puedo derivar frágil, bueno, fácil sería, puedo derivar fácilmente, frágilmente, muy difícil, ¿no? De repente de hábil, puedo derivar hábilmente, pero hay palabras que no llevarían esa tilde, ¿no? Como palabras que en su base no llevan la tilde, entonces al derivarlas no la van a llevar, ¿no? Por eso esto es falso. Nunca se coloca en palabras escritas con mayúsculas. Bueno, de hecho que hay muchos textos que actualmente, ¿no? Leemos y que de repente no colocan la tilde a las mayúsculas, pero recordemos que según las normas vigentes deben llevar tildes si es que la regla así lo dice, ¿no? Entonces, nunca se coloca en palabras escritas con mayúsculas, eso es falso, ¿no? Pese a que leamos de repente textos que lo tienen, pero acá al momento de marcar en un examen siempre hay que seguir las reglas vigentes de la RAE. La sílaba tónica la puede llevar en algunas ocasiones. Esto es verdadero, ¿no? Esto es verdadero. Por ejemplo, en la palabra anís, anís, si separamos en sílabas y reconocemos la sílaba tónica va a ser nis. Y si tenemos otra palabra, ya no anís, no otra diferente, tenemos, por ejemplo, la palabra examen, si la separamos en sílabas, examen, sabemos que la X entre dos vocales siempre se silabea con la segunda. Y si reconocemos la sílaba tónica en este caso va a ser sa. Ahora, ¿cuál de las dos sílabas tónicas lleva tilde? Recordemos que solamente aquellas que siguen unas reglas específicas, como es el caso de si el acento está en la última, como en anís, se tilda si es que termina en S, anís lleva tilde. Y si el acento está en la penúltima sílaba, como en examen, se tilda siempre y cuando termine en cualquier consonante que no sea ni N ni S, y en este caso es N, por ello no lleva tilde, ¿no? La sílaba tónica entonces puede llevar en algunas ocasiones, por eso es verdadero. Pregunta 2. En el enunciado, el MINSA conformará un comité de expertos en nutrición, quienes serán representantes de entidades públicas y privadas. El número de tildes que se ha omitido asciende a, ese asciende a, muchas veces incluso había dudas, me decían, profesor, ¿eso significa que el número que se necesita yo debo colocarle un número más porque dice asciende a? Recuerden que ese asciende a nos está preguntando en realidad, ¿cuál es el número de tildes que falta? ¿Ya? No vayamos a responder asciende, tengo que calcular si es uno más o bueno, ¿ya? Dice ahí, el MINSA conformará. Bueno, cuando yo hablo entonces identifico la sílaba tónica, que es conformará, es la última. Ahora pienso cuál sería la regla, ¿no? Si es aguda y termina en vocal, pues debe llevar tilde. Conformará, lleva tilde. Del mismo modo, bueno, lo paso porque es una sola palabra. Comité, ¿no? Cuando yo pronuncio comité, lo pronuncio como aguda, subrayo la sílaba tónica y pienso si debe llevar tilde. Como esta palabra termina en vocal, que es la E,
tildo. De expertos en nutrición. Expertos no lleva tilde porque es grave, el acento está en per. Expertos. En, ¿no es cierto? No pasa nada, es un monosílabo. Esta palabra expertos no lleva tilde porque termina en S, y recordemos que las graves terminadas en S no se tildan. Nutrición, reconozco la sílaba tónica, es la última, es la que suena más, nutrición. Y termina en N, por eso lleva tilde. ¿No es cierto? Y hasta aquí ya tenemos 3 palabras que llevan tilde. Luego viene la palabra quiénes, que recordemos que a veces quiénes, quién o quiénes lleva tilde. La pregunta sería, ¿por qué este quiénes no lleva tilde? ¿No? Sabemos que es una palabra grave, termina en S, pero recordemos que este quiénes, hay 2 quiénes en la lengua, ¿no? El primero sería el quiénes de preguntas, el quiénes de preguntas, cuando hacemos una pregunta y queremos saber quién hizo algo o de quién se está hablando, y el segundo quiénes, que sería quién o quiénes, que es un pronombre, porque siempre va a haber al lado un sustantivo del que hablamos, ¿no? Un nombre al lado, siempre. Por ejemplo, él es el vendedor de quien te hablé. Ese quién se refiere al vendedor, ¿no? Y en este caso dice, el MINSA conformará un comité de expertos en nutrición. ¿Quiénes? Ese quiénes se refiere a los expertos, es un pronombre relativo. Es como si dijésemos el maestro de historia, quien hizo un ejemplo didáctico, no vino hoy. Ese quién se refiere al maestro de historia. Entonces, en ese caso no lleva tilde. Ese quiénes no lleva tilde. Serán. Serán, reconozco el acento y es una palabra aguda porque el acento está en la última sílaba. Debido a que termina en N, tildamos. Representantes. Representantes. Tiene el acento en tan, por lo tanto es grave. Y así como en expertos, que también era grave, no lleva tilde porque termina en S, ¿cierto? De es un monosílabo, no es el verbo dar, es una preposición. Pasamos a entidades. Entidades tiene la mayor fuerza de voz en da, es grave, termina en des o en en s, no se tilda. Públicas. Públicas es una palabra esdrújula, el acento está en pu, lleva tilde, ¿no? Lleva tilde, vamos a colocar ahí, tilde. Y es un monosílabo. Privadas, que es grave y termina en s, no se tilda. Entonces acá tenemos que contar el número de tildes. Vemos que en la primera línea hay 3 y en la segunda línea hay 2 tildes más. En total, 5. ¿No? Lo que nos están preguntando es, ¿cuántas tildes hay? 5 tildes. La respuesta va a ser C. 3. Coloque las tildes en las palabras que las requieran, ¿no? Acá vamos a colocar las tildes solamente en las palabras. ¿Ya? Yo voy a ir diciendo cada una, de repente si es que veo que hay alguna dificultad, y solo colocaré las tildes donde se necesite para no rayar todo. A. Se informó que Midis dará por única vez un bono a los damnificados. Aquí debemos tildar la palabra informó por ser aguda, dará por ser aguda, única por ser esdrújula, y bueno, ya no tenemos más palabras. La palabra se no se tilda porque no es el verbo ser o el verbo saber. El que no se tilda porque es un relativo o es una conjunción, no es un pronombre interrogativo, no se está haciendo una pregunta con este que. Midis no se tilda porque es una grave que termina en S. Por es un monosílabo, no se tilda, igual que ves, un, hay, los. Bono es grave, que termina en vocal, las graves que terminan en vocal no se tildan. Y damnificados tampoco porque es grave y termina en S. B. Los jóvenes lleva tilde por ser esdrújula, está el acento en esta sílaba jo y siempre se tildan. Los jóvenes scouts apoyaron es grave, termina en N, no se tilda, apoyaron, ¿no es cierto? Termina en N, así como en examen, tampoco se tilda. A, monosílabo, la, monosílabo, policía, lleva tilde, pero no por ser grave, no por ser aguda, ni por ser esdrújula, sino porque encontramos la secuencia IA, así como en tía, así como en reía. Esto es un hiato acentual y también vamos a escribir la tilde. En la dirección
también colocamos tilde en dirección porque la última sílaba ción es la más intensa, es la que tiene el acento, es aguda por lo tanto, y lleva tilde porque termina en N. Del es una sola sílaba, tránsito es una palabra esdrújula, la vamos a tildar porque siempre llevan tilde. Entonces en la B quedarían las palabras jóvenes, policía, dirección y tránsito tildadas. En la C, en los talleres, hasta ahí no hay tilde, ¿no? Talleres es grave y termina en S, talleres, ¿no es cierto? Los psicólogos lleva tilde por ser esdrújula, les orientarán, bueno acá orientarán es una palabra aguda, ¿sí? Recordemos eso. No vayamos a pensar que se tildan por ser futuro o por ser pasado. A veces hay muchos mitos de cómo colocamos tildes, ¿no? De hecho que sí está en futuro, pero la razón por colocarle la tilde no es esa, ¿no? Sino que es esdrújula, es aguda. Yo puedo hacer la prueba pronunciando la palabra, orientarán. Coloco tilde porque termina en N y es aguda. Los psicólogos les orientarán cómo manejar el estrés. Este cómo no es un cómo relativo, como cuando decimos la forma como me habla me gusta, es la forma como me habla y se nos lleva tilde. Pero en este caso es los psicólogos les orientarán cómo manejar, o sea, cómo debes hacer eso, ¿no? Esta tilde es una tilde enfática, debe llevar tilde. No sé cómo estudiar este curso, lleva tilde, ¿no? Porque ahí se refiere a la forma en que vas a hacer algo. Manejar es aguda y termina en R, no lleva tilde. Y estrés es aguda y termina en S, y como dice la regla, ¿no? Las agudas terminadas en N, S o vocal llevan tilde, estrés. Alternativa D, se pondrá más énfasis, acá tildamos pondrá por ser aguda, más. Dentro de las tildes especiales están las tildes diacríticas, como es el caso de este más, que lleva tilde si es que indica cantidad o más cantidad, adverbio de cantidad. Énfasis lleva tilde por ser esdrújula. En no lleva porque es un monosílabo. Reducir es aguda, pero no termina ni en N ni en S, así que no se tilda. La monosílabo evasión, esta sí lleva la silabación, en la vocal O obviamente porque hay un diptongo. Y se tilda porque termina en N. Del no lleva, impuesto tiene la mayor fuerza en pues, por lo tanto es grave, y como termina en vocal, no lleva tilde. A y la son monosílabos, y renta es grave que termina en vocal, tampoco se tilda. La última es si trabajas, este sí es una condicional, si trabajas en días feriados, este condicional, recordemos que el sí condicional no se tilda. Trabajas es grave que termina en S, la mayor fuerza de voz está en va, no se tilda. En monosílabo días lleva tilde, pero no por la tilde general, no por ser aguda, ser grave o esdrújula, sino porque encontramos el hiato ia, ¿no? Como ya hemos visto antes en policía. Colocamos tilde. Feriados, tenemos esta palabra grave que termina en os, no en S, ¿ya? Pero recuerden que esta S no tiene una consonante antes, ¿no? Porque si tuviese una consonante antes se tildaría, ¿no? Como en cómics y otras. Esta S está con una vocal, no lleva tilde. Podrías, encontramos otro hiato. Recibir, esta es una aguda que termina en R, no se tilda. El, este es un monosílabo, no es un pronombre, no lo tildamos. Triple, una palabra grave que termina en vocal, tampoco se tilda. De y tú, monosílabos, pero no son ni el verbo dar, ni el tú de persona, el pronombre. Y remuneración es una aguda terminada en N, sí se tilda. Bueno, la pregunta 3 no es una pregunta que tengas que marcar claves, pero sí colocar las tildes. Es una pregunta interesante porque nos hace practicar, ¿no? Más allá de repente de buscar una respuesta en un tipo de pregunta múltiple. Es practicar y saber por qué. Pregunta 4. Marque la opción que presenta uso correcto de la tilde. Vamos a ver. A. El miércoles publicará los resultados del examen. Aquí hay un error. El error está en colocar la tilde en una palabra que no debió llevar. Esa palabra es examen. Esta palabra, si bien hay
Hubo un caso en que la palabra exámenes lleva tilde porque ya no es grave sino esdrújula. No pensemos que al estar en singular debe llevar tilde. Esta es una palabra grave que termina en N y por ello no debe llevar tilde. Al volverla plural, exámenes, ahí ya no es grave, es esdrújula. El acento se desplaza a la sílaba anterior, que en realidad sigue siendo la misma, ¿no? Pero en ese caso lleva tilde, cuando es singular no. B. Ángela vio el área donde construirán el hospital. Este donde, ¿no?, está al lado de área, el área donde. Entonces es un pronombre relativo, no lleva tilde. Ya, el área donde, la forma como, el lugar donde, el día cuándo, ese tipo de expresiones no llevan tilde. Ahora, ¿cuál es el error? Si no es dónde, que está bien escrito. El error está en un monosílabo. Ese monosílabo es vio. A pesar de que la palabra vio suena muy fuerte, vio, fue, huí, por ejemplo, esas son típicas, ¿no? Yo las voy a escribir aquí. Vio, por ejemplo, muchos le colocan tilde. Fui, huí. Estas palabras no llevan porque solo tienen una sílaba. En el caso de vio, yo tengo la vocal O suena más. Vio. Casi la I no suena. Y eso se llama diptongo. Cuando hay un diptongo, la regla dice siempre juntas. Y si siempre están juntas, hay una sola sílaba. Y la regla es, las monosílabas no llevan tilde. Fui. Suena muy fuerte, dirán algunos. Sí, pero dos vocales cerradas diferentes, así una suene muy fuerte, no se separan. Es un monosílabo y no lleva tilde. Huí. Algunos pueden decir, yo escucho dos vocales y entonces ya no es un monosílabo. Pero recuerden que las reglas del silabeo ortográfico dicen dos vocales cerradas diferentes, siempre juntas. Y así yo pronuncie dos, en la escritura va a ser un monosílabo y por lo tanto no lleva tilde. No puede ser la B. C. Dice, Liz averiguó cuánto costará. ¿No? Ese cuánto está bien. Lleva tilde, ¿no? El buffet para la boda, es correcto. Como no le expliques, como no le expliques es una condición, ¿no? Pero no dice si no le explicas, sino que hay una forma más coloquial de decir como no le expliques. ¿Por qué? ¿Por qué también está bien? Está al costado del verbo y está explicándonos un desconocimiento, ¿no? ¿Por qué fallaste? Se enojará, es correcto. Para la pregunta 4, entonces, vamos a considerar estas dos alternativas correctas porque ambas van a estar bien, ¿no? Esa es la observación en todo caso para esta semana. No sé cuándo. Se lleva tilde porque es el verbo saber. El error es ese, que no esté el se. Culminará la huelga de maestros. ¿Ya? Ya. Bien, continuando en las siguientes preguntas, vamos a reconocer el tipo de palabra según la posición de la sílaba tónica. Pregunta 5. Señale la oración que presenta la palabra aguda primero, luego una sobresdrújula y luego una grave. A ver, la A no puede ser porque hoy no puede ser aguda. ¿Por qué no puede ser aguda? Porque la definición de aguda dice es aquella que tiene el acento en la última sílaba. Y hoy solo tiene una sílaba, no puede ser esa. En la B, señor, señor sí es aguda. Retírese. En retírese el acento está en la antepenúltima, por lo tanto es esdrújula, ¿no? Inmediatamente, bueno, inmediatamente tiene dos acentos, ¿no? Y mente va a ser el acento primario, pero en retírese esta no es sobre esdrújula, sino esdrújula. En la C, saludó, si es aguda, cortésmente. La palabra cortésmente es una palabra aguda, cortés, ¿no es cierto? Y al agregarle mente, no deja de ser una palabra aguda. Al público, público es esdrújula, no puede ser. D, por favor, favor es una palabra aguda, dónelos es esdrújula, no es sobre esdrújula, no hay una sílaba más para decir que sea sobre esdrújula, no puede ser. La alternativa es la E, Miguel aguda, devuélveselos, aquí vemos Miguel aguda, devuélveselos, se encuentran en la última, penúltima, antepenúltima,
en la anterior a la antepenúltima es sobresdrújula y pronto es grave. Tiene la mayor fuerza de voz en PRON. La respuesta es la E. En la 6, dadas las oraciones, nos piden reconocer las que presentan uso correcto de la tilde, ¿no? Las que presentan el uso correcto. Dice, el TC emitió una resolución sobre ley antitránsfuga, correcto. Emitió es aguda terminada en vocal, resolución aguda terminada en N, y antitránsfuga es una palabra esdrújula y siempre lleva tilde. 2, sé perseverante y da. Este da no lleva tilde, el que lleva tilde es el de, no el da, no el di o el dio. Ese es el error. 3, si repasas más, no olvidarás la fórmula matemática. Es correcto. El si no lleva por ser condicional, más si lleva por ser adverbio de cantidad. Olvidarás lleva tilde por ser aguda, que termina en S. Fórmula y matemática llevan siempre por ser esdrújulas. 4, el asteroide más grande pasará cerca de la Tierra. Faltó la tilde en pasará, por ser aguda y terminar en vocal. Y la última, 5 en romanos. Muchos se solidarizaron. Acá el acento está en solidarizaron. El acento está en la penúltima sílaba. Como es grave, no debería llevar tilde. Y acá le han puesto la tilde en la última. O sea, no se ha reconocido el acento. Con las víctimas, Harvey. Bueno, entonces las alternativas que usan, donde se evidencia el uso correcto de la tilde, son la 1 y la 3. Es decir, la respuesta sería la alternativa C. 7. ¿Cuál es la alternativa que requiere más acentos ortográficos o tildes? Veamos. A. El alférez se recuperó de la intervención quirúrgica. Lleva tilde alférez por ser grave y terminar en Z. Recuerden que las graves se tildan cuando terminan en B, en C, en X, en D, en Y, en lo que sea, menos en N o S. Esta lleva tilde. Se recuperó, es aguda, de la intervención aguda y quirúrgica es una palabra esdrújula. Aquí requiere 4 tildes. La B, aquel. Recuerden que aquel ya no lleva tilde, así sea aquel solo o aquel con sustantivo. Por ejemplo, acá es aquel médico. Y si estuviese solo, aquel nada más, aquel es especialista, tampoco lleva. Entonces, no lleva tilde aquel. Médico, sí, por ser esdrújula. Cirujano, no, es especialista en geriatría. Geriatría lleva tilde. Aquí se requiere 2 tildes. C, él lleva tilde porque es el pronombre de persona, aún, que en este caso es todavía no está convencido, ¿no? El aún todavía no, lleva tilde porque es el todavía. No está, lleva tilde, convencido de casarse con Isabela. Aquí hay 3 tildes que faltan, o sea, que se requieren, ¿no? 3. D, después, la sílaba después es la última y la que requiere el acento, es aguda y termina en S, se tilda. De marchar por esas vías, vías, tiene hiato acentual, lleva tilde, volvió, es aguda que termina en vocal, ¿no? Y a la plaza. Entonces tenemos 3 palabras que requieren tilde. Comunícale, ¿no? Comunícale, es una palabra esdrújula, lleva tilde. Que tú, lleva tilde porque es el pronombre personal. Votarás, por ser aguda y terminar en S. Por el sí, este es un sustantivo, pero que viene de un adverbio, ¿no? Sí. En el referéndum, esta es una grave que termina en M y dice tilda. Aquí se requieren 5 palabras para ser tildadas, ¿no? Para estar correctamente escrita. Entonces en la 7, la alternativa correcta, la que requiere más al momento de contar, es la E. Bueno, la pregunta 8 dice, marque la alternativa que presenta palabras tildadas por hiato acentual. Recuerden que nos piden palabras en plural, o sea, tiene que haber más de una. Cuídate, aquí no hay hiato, porque acá está la U y la I, así. Entonces, esto no es hiato. Para que haya hiato tendría que estar la A y la I, como en Aída, tendría que estar la E y la I, como en reír, o la O y la I, como en oído. Nunca la U y la I.
Ahí no hay hiato, al menos hiato acentual, ¿ya? No hay. Luego dice, al cruzar ese río, miren, aquí en río sí hay hiato acentual, porque está la I y la O. Puede ser en este orden o puede ser al revés, ¿no? Aquí solo hay una con hiato acentual, que es la palabra río. Nos piden dos o más, pero nos piden en plural. Rubén, aquí no hay hiato. Este es una tilde de aguda. El león, tilde de aguda. Hay hiato simple además, ¿no? Dos abiertas. Es un mamífero, tilde de esdrújula. Carnívoro, tilde de esdrújula. Acá no hay. Pasamos. Los guiarán. Esta es una tilde de aguda. Mediante las líneas. Esta palabra es esdrújula, ¿no? Tiene 3 sílabas. Li, ne, as. Recuerden que la e y la a se separan. Y el acento está en li, que sería la antepenúltima sílaba, es esdrújula. Aéreas, igual, ¿no? Tenemos aquí, está el acento en la antepenúltima. Si separamos en sílabas, lo tiene la esdrújula. Y no hay hiato acentual, además hay hiato simple. No es. Jeremías, aquí hay un hiato. En ia, ¿no? Que ya hemos visto, ¿no? El hiato también puede ser ia, puede ser io, o puede ser con la u, ua, ue, ¿no? Siempre es cerrada con abierta o abierta con cerrada, siempre. Nos envía, ahí está el hiato, poesías, ahí está. Esta es la respuesta porque presenta palabras con hiato acentual. Verifiquemos la E. En la E está analizarán, porque es aguda, y casuísticas, que es un diptongo, ¿no? Pero la tilde la lleva por ser esdrújula. La respuesta en la 8 es la D y me parece una buena pregunta porque siempre viene el tema del hiato acentual y las tildes. Hay que repasar esta pregunta 8. Pregunta 9. Consigna el número de palabras que requieren tilde. María, ahí está, una tilde de hiato acentual. Solo, ya no lleva tilde, recordemos los cambios, ya no se tilda solo. Bebió, se tilda por ser aguda y terminar en vocal. Champán, es una palabra que miren ya está escrita en castellano, se tiene que ajustar a las reglas, entonces lleva tilde por ser aguda y terminar en N, y vino y N más. Aquí, entonces, hay 3 palabras que deben llevar tilde o que requieren la tilde. Su tío es un seguidor del chiísmo, ya, tío sí lleva, ¿no? Porque tenemos io, ahí está. Ahora la pregunta sería chiísmo. ¿Ustedes qué dicen? Tenemos chi, is, mo. Recuerden que cuando tenemos 2 vocales iguales que sean cerradas, se separan y eso se llama hiato simple. A diferencia del hiato acentual, el hiato simple no se coloca tilde en primera instancia, a menos que las reglas nos digan si debes ponerle tilde. Si buscamos el acento en esta palabra, el acento está en la sílaba is, chiismo, por lo tanto es grave. No está en el chi, no decimos chiismo, está en la is, chiismo. Es una grave que termina en vocal, no se tilda. Ya, aquí solo se requiere una tilde en la palabra chis, en la oración, ¿no? En la oración B solo se requiere una tilde. C. Joel añadió tilde, por ser aguda. Ketchup es grave que termina en P y lleva tilde. Y ají es una aguda que termina en vocal. Al guiso no lleva porque es grave y termina en vocal. Aquí hay entonces 1, 2 y 3. 3 palabras que requieren tilde. D. Hoy sí comprobó que él es honesto. Hoy sí es un adverbio de afirmación. Comprobó es una palabra aguda que él, persona, ¿no? Pronombre personal, que él es honesto. Aquí se requieren 3 tildes. Y por último, en la E, escribió, aguda, más, adverbio de cantidad, escribió más que, incluso está comparando, ¿no? Más que sus compañeros. Aquí hacen falta 2 tildes. Bien, en la pregunta 10 nos dicen que busquemos la alternativa que contiene las palabras de la misma clase. ¿Cuáles son las clases de palabras? Las clases de palabras son agudas, esdrújulas, graves o esdrújulas, ¿no? Y entonces tenemos que buscar que todas sean iguales. Por ejemplo, cacatúa es una palabra grave, cafeína es grave, pero estéis es aguda, estéis, no es la respuesta. Bimestral, aguda, boina, grave, justicia, grave, no es.
porque hay una aguda y dos graves. En la C, súbito, es esdrújula, fluido, grave, arcoíris, grave, no es. En la D, interview, aguda, mencionar, aguda, reír, aguda. Las tres son agudas, la respuesta es la D. El motivo por el cual se les ha colocado tilde no es la misma, ¿no? En interview es aguda que termina en vocal, y recuerden que siempre, si es que hay dos cerradas, como la I y la U, y yo tengo que colocar tilde, pues la regla dice, si son dos cerradas, a la segunda se le coloca, por eso lleva la U. En mencionar, no lleva tilde porque termina en R, y reír lleva tilde por hiato acentual, pero eso no significa que dejen de ser agudas, que su acento esté justamente en esa sílaba última. Pregunta 11. Aquí nos dicen, reconozca el número de palabras graves, o como dice la PRE, el número de palabras graves asciende a. Es lo mismo, asciende a, cuántas graves hay, eso es lo que nos está pidiendo, contarlas. Pregunta 11. La selección peruana, ahí está, la palabra grave es peruana porque el acento está en gruá, ¿no? Peruana. Salió, no, esa no puede ser, es aguda, del hotel, hotel es aguda, hotel. Sheraton, Sheraton es esdrújula, de Quito, ahí está, en Quito sí hay, ¿no? Quito, y no es Quito, es grave. Subió, esa es aguda, a un ómnibus, esdrújula, que lo transportaría, el acento está en gris, al aeropuerto, puerto, y la mayor fuerza de voz está en puerto, pero, ahí está, grave, la mayor fuerza de voz. Algunos me dicen, pero la palabra pero también se cuenta. Claro, todas debemos contarlas, siempre que tengan más de una sílaba, todas las vamos a contar. Este, ¿no? También, tuvo, también, una, falta, y técnica no, pues es una esdrújula. Por suerte, suerte también es una palabra grave. Ahí, esta no porque es aguda. Estaban, grave. Los fanáticos no porque es esdrújula. Peruanos. Bueno, el número de palabras graves asciende a, vamos a contarlas. 1, 2, en la primera línea hay 2, en la segunda línea tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y más 2 serían 9, 10, 11, 12. 12 palabras. La respuesta sería la B, que contiene 12 palabras graves. Bueno, un comentario sobre esto. Muchos se saben todas las reglas y algunos están aprendiendo a reconocer hiatos. La 11, preguntas como la 11 son las que debemos practicar más. Practica en tu casa, reconoce el acento. Y eso va a ser la llave que te puede ayudar muchísimo a colocar las tildes. Ya. Bien, en la pregunta 12 tenemos que reconocer palabras correctamente tildadas. La A, sí, uí. Uí, le han puesto tilde aquí. Y recordemos que uí es un monosílabo. ¿Por qué es un monosílabo? Porque tiene un diptongo. El diptongo nos dice, dos cerradas, diferentes, nunca se separan. Así, nuestra variedad, el castellano que hemos aprendido, la mayoría de personas diga uí con dos golpecitos de voz, no importa, la regla dice, dos cerradas diferentes no se separan para efectos de tildación, por eso no lleva tilde. La palabra búho sí, pero uí no, ¿no? Y acá nos piden que las palabras, o sea, todas, ¿no?, estén correctamente tildadas. Rehén, bueno, rehén es una palabra que hay un hiato, la H no cuenta. Entonces hay dos sílabas, ¿no? Si hay un hiato, hay dos sílabas, rehén. Y al haber dos sílabas, puedo decir que es aguda, ¿no? La aguda que termina en N se tilda, es correcto. Soez, en soez pasa lo mismo, hay dos sílabas, ¿no? Hay un hiato aquí, dos vocales abiertas se separan, hay dos sílabas. La mayor fuerza de voz está en la última, pero soez termina en Z. Y la regla dice, las agudas que terminan en N o S se tildan, no las que terminan en Z. Aquí soez no debió tildarse porque no está cumpliendo la regla de las agudas, ¿no? Entonces aquí ese es el error en soez. En la C, aquí el joven chií. Aquí chií,
vamos a ver, se separa en sílabas porque encontramos un hiato, chi, i. Aquí sí hay un hiato porque las dos son iguales. Entonces hay dos sílabas. Este hiato se llama hiato simple. Ahora, el hiato simple no implica colocar tilde necesariamente como si el hiato acentual, pero el hiato simple es uno de los pasos para tildar, ¿no? Yo sigo los pasos. Yo reconozco el acento y digo chi, es una palabra aguda entonces, el acento está en la última. Como termina en vocal, coloco tilde, es correcto. Jaén, la palabra Jaén, hay un hiato, separo en sílabas, reconozco que es aguda, termina en N, coloco tilde, la respuesta es la C. Ahora, voy a explicar la D, porque es una palabra problemática, ¿no? Dice rió. Este rió, nosotros diríamos, muchos creen que rió lleva tilde. No se refiere a río, sino a rió. Y cuando yo digo río, pues ahí sí coloco tilde por hiato, porque el hiato me dice dos vocales, una vocal cerrada más una vocal abierta, lleva tilde la cerrada en el hiato, nunca la abierta. En cambio, en el diptongo, recuerden que el hiato también se le conoce como diptongo, hay una vocal cerrada más una vocal abierta, pero la que suena más es la vocal abierta. No siempre lleva tilde, pero siempre suena más. Entonces en rió, yo tengo una cerrada y tengo una abierta, y la que suena más no es la cerrada, sino la abierta, es un diptongo. Entonces si es un diptongo, no lo separo. Y si no lo separo, este es un monosílabo. ¿Y qué dice la regla? Los monosílabos no se tildan. Rió no lleva tilde. Muchos dicen, sí, porque es aguda. No, no es aguda porque no puedo separar una cerrada de una abierta cuando la abierta tiene la mayor fuerza de voz. Sí las puedo separar cuando la cerrada tiene mayor fuerza de voz y eso se llama hiato. Ya, aquí rió está mal, recordemos. Oír, aquí sí hay un hiato, la que suena más es la I, ahí está la diferencia. ¿Ven? Y en la E, para mí es valiosa tu opinión, este tú no lleva porque no es pronombre personal. Pregunta 13. Identifique la alternativa que completa el enunciado, la palabra tal debe llevar tilde por. A ver, no puede ser guión. La palabra guión es igual que rió, ¿no? Donde la mayor fuerza de voz la tiene la O. Hay un diptongo, es un monosílabo, no se tilda, ¿no? La palabra no lleva tilde guión. La palabra cuídalo, cuídalo, ¿lleva tilde por hiato acentual? No, lleva tilde por ser esdrújula. La mayor fuerza de voz está en cuy. Y ya saben, cuando hay una cerrada y otra cerrada, la regla dice tilde a la segunda. Lleva tilde por esdrújula. Por esdrújula, no por hiato acentual. La palabra espía, ¿lleva tilde? Sí, es ia, lleva tilde por hiato acentual, no por grave. La palabra bonsai, ¿lleva tilde? Claro, por ser aguda. Este es un diptongo y en un diptongo la que lleva la tilde es la abierta, no la cerrada. La respuesta correcta va a ser la de la palabra bonsai. Bonsai lleva tilde por ser aguda. Y la palabra océano lleva tilde por ser esdrújula, no por ser grave, ¿no? Esdrújula. 14. Señala la alternativa en la cual la palabra no requiere de la tilde. Jícara. ¿No? Jícara lleva tilde, alude a un objeto, a una especie de recipiente. Jícara. Ya. Es una palabra esdrújula, sí requiere tilde. Puercoespín es una palabra aguda que lleva tilde, termina en N. Jesuítico, que es relativa a la compañía de Jesús, lleva tilde por ser esdrújula, ¿no? La mayor fuerza de voz está aquí, en sui. Ahora, la regla dice, cuando tengo dos vocales cerradas, tildo la segunda, ¿no? La siguiente, western, que es un género cinematográfico, ¿no? Esta tiene la mayor fuerza de voz en west, es una grave que termina en N, pero antes de la N hay una consonante. Recuerden que las graves que terminan en N no se tildan, pero aquí hay una excepción. Antes de la N hay otra consonante, por eso tildamos western. Y en concluido, pues esta palabra tiene la mayor fuerza de voz en cluí, concluido. No es concluido, no lo separo porque la U y la I no se separan. Recordemos, es un diptongo.
y esta palabra por lo tanto es grave. Como termina en vocal, no lleva tilde. Y lo que nos preguntan es la palabra que no requiere tilde, y esa es la E. Esa sería la respuesta correcta. En 15, busquemos en qué caso se ha colocado la tilde de manera correcta. Felizmente, recordemos que al inicio había una pregunta que decía si todos los adverbios terminados en mente llevan tilde, y esto es una prueba, ¿no? Este adverbio que viene de feliz no debe llevar tilde porque la palabra feliz no lo lleva. No lleva el acento ortográfico, ya que termina en Z y es aguda, ¿no? Ángel compró un violín y un laúd. Laúd debe llevar tilde por hiato acentual, ¿no? Recordemos, es un órgano también muy parecido a la guitarra, ¿no? B. Aquel músico tocará hoy el acordeón y el flautín. Flautín aquí debió llevar tilde por ser aguda. La C, ya sé quién dio, este dio no lleva tilde por ser monosílabo, más dinero para apoyar a Raúl. En la D, preparó soufflé, correcto, ambas son agudas que terminan en vocal, de coliflor para el huésped, correcto, es una grave que termina en D, Cortés, es aguda que termina en S, correcto. Súbitamente es correcto, porque la palabra súbita cuando está sola lleva tilde, correcto, esa es drújula. El guía, correcto, de los turistas cayó, acá faltó la tilde en cayó, ¿no? Y río sí está tildado. La respuesta correcta es la D. Bien, la pregunta 16, vamos a completar los espacios. Rubén, sé más discreto, es la segunda opción, lleva tilde por ser el verbo ser. B, no sé, amiga mía, si vendrás a visitarme. Este sí es, no sé si algo, ¿no? Estoy completando no sé si. Ese sí no lleva tilde. C, Laura lo tejió con cariño para mi ahijado. Mi ahijado, ¿no? Es de posesión, no lleva tilde. ¿Ya? Este es sin tilde. D, señora, dé las gracias. Este es dar las gracias, ¿no? Es el verbo dar, lleva tilde por lo tanto. Y E, cuéntame, ¿quién te asesoró? Esta es la primera opción, lleva tilde, porque es como una pregunta indirecta, no es una pregunta indirecta en realidad. Cuéntame, ¿quién te asesoró? Le estoy preguntando, ¿no? 17, complete las oraciones con las palabras cuándo, dónde, qué, cuándo, dónde, qué y cómo. A, con mucha insistencia nos preguntó dónde vivía el jefe. Este dónde es con tilde. Nos preguntó dónde vivía el jefe, ¿ya? Porque hay una pregunta indirecta ahí. B, ¿qué dijo? Esta es una pregunta, lleva tilde. ¿Qué dijo? Después de ver el anillo, ¿qué le compraste? Este es un relativo, el anillo que le compraste. Sin tilde. C, no sabemos cuándo, con tilde, porque es una pregunta. Es pregunta cuando dice no sabemos. No sabemos cuándo viajará a la ciudad donde se preparará. Este donde simplemente es un relativo, ¿no? La ciudad donde me prepararé, ¿no? D, recuerdo gratamente la época cuando era adolescente. Es igual que la ciudad donde, la época cuando. La época cuando. Sin tilde, son relativos. Y E, joven, nos agrada la forma, ¿cómo? También, ¿no? Este es un relativo, la forma cómo soluciona los problemas. 18. Indique la alternativa donde no se requiere la tilde. A ver, en la A, el número de víctimas se requiere una tilde. En número, una tilde en víctimas. Se incrementó, otra tilde, y en México también. B, un satélite apoyará, tilde, en prevención, tilde, de desastres. C, interviene en zona de tráfico, con tilde, respondió con tilde las preguntas por más de 4 horas. Y la E, durante el paseo tuvieron un tiempo de relax, no lleva tilde las palabras, ¿no? Relax no lleva porque es una palabra aguda que termina en X. Bien, continuamos, la pregunta 19, escriba la clase de palabras subrayadas. Trabajó más, ese más es un adverbio. Más aquel día, más ganó poco. Bueno, esta es una conjunción. Recordemos que el primer más es un adverbio de cantidad y el segundo es una conjunción adversativa.
B, Rafaela, tú eres. Ese tú es un pronombre, ¿no? Pronombre. Tú eres la alegría de tu familia. Ese es un determinante posesivo. El segundo tú es un posesivo, es un determinante. C. Sé que Ana se justificó. El primero es un verbo y el segundo es un pronombre personal, el pronombre sé. En D. Ayer te esperé para invitarte una taza de té. El primer té es un pronombre personal, así como sé. Y el segundo es un sustantivo o también llamado nombre. Compuso una melodía en mi menor. Mi es un sustantivo, mientras que el segundo mi es un pronombre. 20. Escriba correcto o incorrecto si el uso de la tilde, ¿no? Así lo fuera. A. Él nos informó que acusaron, dice aquí, acusaron, es incorrecto, ¿no? Acusaron. Incorrecto, es acusaron, sin tilde. A Lula de asociación ilícita. Perú derrotó a Ecuador. Cada jugador dio lo mejor de sí. Qué bonita oración, ¿no? Esta es correcto. Es bonita porque está bien escrita y además por el contenido que tiene. C. Máximo se mantiene sereno aún en situaciones críticas. Este aún no debe llevar tilde porque no es todavía, es incluso. Máximo se mantiene sereno incluso. Entonces no debe llevar tilde, incorrecto. D. El flúor es un elemento químico tóxico cuyo símbolo tiene tilde símbolo, ¿no? Sí, le han puesto tilde. Es F, es correcto. Y la última, la lingüista le han puesto tilde, no, lingüista no lleva, lingüística sí, pero lingüista no, es grave. Revisó un manual de ortografía y redacción, incorrecto. 21. Elija la alternativa donde las palabras subrayadas deben tildarse. Confírmeme quiénes irán de paseo el domingo, lleva tilde. Expuso, ¿no? Este confírmeme es como una pregunta indirecta, ¿no? Confírmeme, dígame, ¿no? ¿Quiénes irán de paseo? Expuso cuál es el objetivo de su investigación. Tilde, hay una tilde enfática ahí. La siguiente, la biblioteca donde estudiábamos, esta no lleva, porque es un relativo. No viajará cuando sea temporada, tampoco porque es un adverbio. Y Felipe no supo cómo justificar, acá sí hay énfasis, ¿no? No supo cómo justificar su inasistencia. La respuesta sería 1, 2 y 5, es decir, la E. Pregunta 22. Tenemos que contar dónde hay más errores de tildación. Tú no te preocupes más por este ya no lleva tilde, ¿ya? Asunto fútil está bien. B, solo, ya no se tilda, deseamos que esté muy bien en su salud. Comentó que por su falta de fe no vio no lleva tilde. Que seas puntual y te beneficiará a ti, Fernando. Que seas no lleva tilde, no es una pregunta, tampoco es una exclamación, ¿no? Por ejemplo, qué vergüenza, ¿no? Que seas puntual te beneficiará a ti, acá hay otro error con ti, ¿no? Ayer te dieron 6 o 7, tampoco se tilda esto, de más en el vuelto. Bueno, la alternativa que presenta más errores es la D, con 2 errores, ¿no? Como podemos ver. 23. El enunciado. Un trabajador, Sioux, se lastimó el tórax al caer desde el 3er piso de aquel edificio presente, ¿no? En este caso podemos ver 5 palabras agudas. Vamos a encontrar las agudas. Trabajador, ¿no? Una palabra aguda, lastimó, segunda palabra aguda, caer, tercera, ¿no? Tercer, cuarta y aquel. Estas son las palabras agudas. Y las palabras graves serían tórax, una grave, desde, otra palabra grave, piso, ¿no? Y edificio, ahí está. Entonces tenemos 5 palabras agudas y 4 palabras graves, ¿no? 4 graves y 5 agudas, 23C. Bueno, los monosílabos, ¿no? En este caso, un, siux, se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, monosílabos, ¿no? Pero, a ver, 1, 2, 3, a ver, voy a contarlas bien porque si no va a haber preguntas,
¿no? Mejor cuento bien. A ver, las voy a considerar en amarillo los monosílabos porque también hay alternativas que tienen monosílabos. Un trabajador se lastimó el, ¿no? Tórax al, ¿ya? Al caer desde el tercer piso de, ¿no? Aquel edificio. A ver, tenemos 7, ¿no? 7 monosílabos y no los había visto bien. Entonces no puede ser ninguna de las alternativas. 24. Pregunta 24. Escribamos junto o separado. Pudo superar el sinsabor junto. ¿Ya? Junto. Sinsabor. De una situación. Recuerden que es en singular porque está él, ¿no? Nos dice singular. Nos dice junto, es una sola palabra. El sinsabor. No le añadió el comentario, el condimento. 2 puntos. El guiso está, bueno, acá es falta de sin, separado, sabor. C, sintió un sinsabor junto, ¿ya? Un sinsabor junto. Al escuchar la sentencia del juez. Fue notorio el sinsabor, también junto, por el sin, ¿no? Sin sabor. Criticaron al chef porque preparó un caldo sin sabor. Y la 25, elija la alternativa donde hay uso correcto. El sinsabor de la vida, no. Él nos dice que debe estar junto. El pastel que nos invitaron ayer estuvo sin sabor, aquí debía estar separado, no tenía sabor. Dice, experimentó un sinsabor durante la interpelación. Esta es la respuesta correcta. No desean comer porque la cena está sin sabor, no tiene sabor, debía estar separado. Le orientó cómo superar el sinsabor del divorcio, aquí debió escribirse junto por él, ¿no? Bien, chicos, con estas 2 últimas preguntas terminamos las preguntas sugeridas para esta semana, que bueno, no ha habido más observaciones que de repente en una donde había 2 opciones correctas, pero en general los ejercicios me parece han sido adecuados para entender el tema. Procuren seguir estudiando, practicar primero el oído, ¿no? Escuchar y cómo suena esto para, de acuerdo a ello, aplicar las reglas de ortografía. No las apliquemos solamente por cómo vi la palabra escrita en un libro o cómo yo pienso. A veces asociamos letras. Ese sería el consejo. Sigamos estudiando para el siguiente examen y nos vemos en una oportunidad.